Detrás de cada galán perfectamente peinado de la Edad de Oro de Hollywood se escondía un secreto que los estudios protegían como si fuera un escándalo. Muchas de las estrellas más icónicas del cine estadounidense eran completamente calvas. Su apariencia legendaria se completaba con pelucas artesanales tan perfectas que el público nunca sospechó nada. Hoy vamos a correr el telón sobre 15 estrellas cuyas cabelleras famosas fueron ilusiones cinematográficas, tan cuidadosamente elaboradas como cualquier efecto especial. Desde la elegancia engominada de Humphrey Bogart hasta la masculinidad fronteriza de John Wayne, el verdadero coprotagonista de estos actores no fueron sus actrices principales, sino los maestros peluceros que guardaron sus secretos durante décadas. 15 galanes de Hollywood, que eran calvos pero usaban pelucas. Estas no eran pelucas ocasionales para papeles específicos. Eran engaños de toda una carrera que los estudios mantuvieron con secretismo militar. Los contratos incluían cláusulas especiales sobre cuidado capilar. Estilistas dedicados viajaban con las estrellas. Los departamentos de publicidad retocaban fotos con aerógrafo y amenazaban con demandas legales a cualquiera que se atreviera a mencionar la palabra peluca. Las medidas extremas que Hollywood tomó revelan algo brutal. En la Edad de Oro, una cabellera perfecta era tan importante para un galán como su talento, o más. Esto es Hollywood tabú. Y hoy te mostramos que lo que veías en pantalla nunca fue real. 1. Humphrey Bogart. La vulnerabilidad secreta del tipo duro. El cabello engominado hacia atrás de Humphrey Bogart se convirtió en parte de su imagen icónica tanto como su gabardina en Casablanca. Pero para cuando Bogart filmó clásicos noir como El halcón maltés y El sueño eterno, ya era significativamente calvo y completamente dependiente de pelucas. Bogart empezó a perder el cabello a principios de sus 30, cuando aún interpretaba papeles secundarios de villano. Cuando llegó su gran oportunidad como protagonista con High Sierra y El halcón maltés en 1941, su línea capilar se convirtió de repente en un asunto de seria preocupación para el estudio. El director de fotografía, Arthur Edison, reveló después que iluminar a Bogart se volvió cada vez más complicado a medida que sus pelucas se hacían más evidentes. Desarrollamos técnicas específicas de iluminación para minimizar las sombras que podrían revelar la línea de su peluquín, explicó Edison. Bogey sabía exactamente qué ángulos funcionaban mejor y a veces ajustaba discretamente su posición si sentía que la luz podría exponer su peluca. Según la autobiografía de Lauren Bacall, Bogart nunca aparecía sin su peluca en público y rara vez se la quitaba incluso en privado. Bogey tenía una regla permanente. Ningún fotógrafo podía acercarse a la piscina, escribió Bacall. El único lugar donde se quitaba la peluca era en el agua, y protegía esa privacidad ferozmente. Quizá el testimonio más revelador llegó durante su última enfermedad. Mientras el cáncer hacía estragos en 1956 a 57, Bogart siguió usando su peluca durante las estancias en el hospital. E incluso insistió en tenerla correctamente colocada durante sus últimos días. Para un hombre cuya imagen de tipo duro definió la masculinidad de mediados de siglo, esta vulnerabilidad privada siguió siendo su secreto más cuidadosamente guardado hasta el final. 2. Fred Astaire, bailando con un compañero invisible. La elegancia aparentemente sin esfuerzo de Fred Astaire se extendía a su cabello perfectamente peinado que nunca parecía descolocarse, incluso durante sus rutinas de baile más vigorosas. Lo que el público no sabía era que Astaire estaba actuando con un compañero de baile invisible. Una peluca meticulosamente elaborada y asegurada mediante innovaciones técnicas creadas específicamente para sus necesidades únicas.
Astaire empezó a perder el cabello a finales de sus 20. Para cuando llegó a Hollywood para sus primeras películas de RKO, ya usaba una peluca hecha a medida. El desafío técnico extraordinario era mantener una peluca firmemente en su lugar mientras realizaba rutinas de baile que incluían saltos, giros e incluso bailar en el techo. Según el maquillador de Astaire, Robert Schiffer, trabajamos con Max Factor para desarrollar un adhesivo especial que pudiera resistir la transpiración y el movimiento rápido. Las pelucas de Fred se construían con una base de seda en lugar del encaje estándar, lo que permitía mejor adhesión y ventilación durante números extenuantes. El perfeccionismo de Astaire se extendía a sus pelucas, que consideraba tanto parte de su vestuario como su sombrero de copa y su frac. Viajaba con múltiples pelucas idénticas e insistía en que solo unos pocos estilistas de confianza las mantuvieran. Lo particularmente notable es que, a pesar de realizar algunas de las rutinas de baile más atléticas en la historia del cine, no existe un solo caso documentado de que su peluca se aflojara o cayera durante una filmación. Un testimonio tanto de la innovación de los fabricantes de pelucas de Hollywood como de la conciencia precisa que Astaire tenía de cada uno de sus movimientos. ¡3! John Wayne, la corona oculta del duque. La masculinidad ruda de John Wayne lo convirtió en la estrella definitiva del western estadounidense durante décadas. Sin embargo, un aspecto de la imagen icónica del duque fue una ilusión cuidadosamente elaborada por Hollywood. Su abundante cabellera, que había comenzado a desaparecer mucho antes de que alcanzara la cima de su fama. Wayne empezó a perder el cabello a finales de sus 30, aproximadamente en la época de su gran éxito con La Diligencia, 1939. A medida que su estrellato creció durante los años 40, su línea capilar retrocedió correspondientemente. Para principios de los 50, Wayne usaba pelucas en casi todas sus películas, aunque la transición se implementó tan gradualmente que el público rara vez notó el cambio. Lo que hace que el caso de Wayne sea particularmente interesante es cómo sus pelucas fueron diseñadas específicamente para reforzar su persona fronteriza. A diferencia de las pelucas urbanas elegantes creadas para estrellas como Cary Grant, las de Wayne se elaboraban intencionalmente para parecer ligeramente despeinadas y azotadas por el viento. El colaborador de largo plazo, Charlie Schramm, recordó: «El duque quería que sus pelucas se vieran naturales para un hombre que pasaba su vida al aire libre. Evitamos deliberadamente cualquier cosa que pareciera demasiado perfectamente peinada». Los desafíos de mantener la imagen ruda de Wayne, mientras se ocultaba su calvicie, se volvieron particularmente agudos durante las filmaciones físicamente exigentes de westerns. Filmar en entornos polvorientos y ventosos como Monument Valley creaba problemas únicos para mantener las pelucas en su lugar. Wayne era pragmático respecto a su peluca, viéndola simplemente como otro elemento de su vestuario en lugar de una fuente de vergüenza personal. El director Howard Hawks recordó una vez que Wayne se quitaba la peluca en entornos privados con amigos de confianza, pero se la volvía a poner inmediatamente si alguien fuera de su círculo íntimo entraba a la habitación. Como el propio Wayne le dijo supuestamente a un actor joven: «Esta maldita cosa es más caliente que un techo de lata en agosto, pero a las damas parece gustarles, así que se queda puesta». 4. Cary Grant, cabello perfecto para el hombre perfecto. Si alguna estrella de la Edad de Oro encarnó la perfección física, fue Cary Grant. Su apariencia inmaculada, desde sus trajes perfectamente cortados hasta su cabello impecablemente peinado, creó un estándar de elegancia masculina que sigue siendo influyente décadas después. Sin embargo, el hombre que la crítica Pauline Kael describió una vez como el hombre de la ciudad de los sueños, mantenía su perfección onírica con la ayuda de pelucas elaboradas expertamente. Grant comenzó a experimentar pérdida de cabello a mediados de sus 30,
justo cuando se establecía como el principal galán romántico de Hollywood. Para una estrella cuyo atractivo estaba tan conectado a su perfección física, esto representaba una potencial crisis profesional. Según el maquillador de Grant, Del Armstrong, las pelucas de Cary estaban entre las más caras y meticulosamente elaboradas de Hollywood. Costaban aproximadamente 10 veces lo que costarían las de una estrella promedio. Estaban construidas con cada cabello individualmente anudado en una base hecha de material tan fino que era casi invisible, incluso en primeros planos. Grant viajaba con múltiples pelucas, cada una ligeramente diferente, para tener en cuenta cómo debería aparecer su personaje en diversas situaciones. Para comedias románticas como Historias de Filadelfia, su peluca estaría perfectamente peinada sin un cabello fuera de lugar. Para papeles más rudos como Gunga Din, se usaría una variación ligeramente más despeinada. Lo que distinguía las pelucas de Grant era cómo evolucionaban a medida que envejecía. A diferencia de estrellas que mantuvieron cabello implausiblemente juvenil hasta la vejez, Grant permitió que su cabello artificial se volviera gris de forma natural, reflejando su edad real. Esta autenticidad sutil ayudó a mantener la ilusión y evitó el contraste discordante que hizo que las pelucas de algunas estrellas mayores fueran más obvias. Grant era extremadamente privado sobre sus pelucas, pero ocasionalmente revelaba sentido del humor sobre su situación con amigos cercanos. El director Alfred Hitchcock recordó una vez: Cary se refería a su peluca como «mi terapia realista para una condición traumática». Insistía en que no era vanidad, sino simplemente buen sentido comercial. Como él decía, el público paga por ver a Cary Grant, no a un hombre calvo que no reconocen. ¡5! James Stewart. El secreto del hombre común. El atractivo de James Stewart se construyó sobre su cercanía emocional. Su figura desgarbada, modales campechanos y apariencia aparentemente natural lo convirtieron en el hombre común definitivo de Hollywood. Esta normalidad cuidadosamente elaborada hizo que el secreto que guardó durante décadas fuera aún más sorprendente. Stewart dependió de pelucas durante gran parte de su carrera, aunque las suyas fueron diseñadas específicamente para mantener su persona sin pretensiones en pantalla. A diferencia de estrellas que empezaron a usar pelucas al primer signo de adelgazamiento, Stewart permitió que su pérdida de cabello natural progresara visiblemente a través de sus primeras películas. En clásicos como Caballero sin espada, 1939, y ¡Qué bello es vivir!, 1946, Stewart aparece con su línea capilar auténtica, que ya retrocedía notablemente. Esta transparencia se alineaba con su imagen de persona realista. Sin embargo, cuando Stewart entró en sus 40 a principios de los 50, su pérdida de cabello se aceleró hasta un punto que empezó a afectar sus oportunidades de casting. Aproximadamente en la época de sus colaboraciones con Alfred Hitchcock en películas como La ventana indiscreta, 1954, Stewart comenzó a usar pelucas diseñadas para verse naturales y ligeramente imperfectas, en consonancia con su imagen sin pulir. Según el maquillador de Stewart, Charles Schramm, Jimmy solicitó específicamente que sus pelucas se vieran como el cabello de un hombre ordinario, ligeramente desordenadas, no demasiado perfectas. No quería parecer que usaba una peluca, pero más importante aún, no quería parecer que estaba esforzándose demasiado. Stewart era pragmático sobre sus pelucas, viéndolas simplemente como otro elemento de su equipo profesional en lugar de una fuente de vanidad personal. El director Henry Koster recordó una vez: Jimmy se ponía su peluca con la misma actitud práctica con la que se ponía su vestuario o se aplicaba el maquillaje. No había ego involucrado. Era simplemente parte de convertirse en el personaje. Lo particularmente notable es cómo las pelucas de Stewart evolucionaron a medida que envejecía. A diferencia de algunas estrellas que mantuvieron cabello implausiblemente juvenil hasta la vejez, Stewart permitió que su cabello artificial se adelgazara
y se volviera gris apropiadamente cuando entró en sus 60 y 70. Otro ejemplo más de la autenticidad que definió su atractivo. 6. Frank Sinatra, ojos azules y cabello nuevo. La evolución de Frank Sinatra de ídolo flacucho del Bobby Sox a sofisticado presidente de la junta directiva incluyó una transformación física que pasó en gran medida desapercibida para su adorador público. A medida que su estilo musical maduraba y sus papeles de actuación se volvían más serios, Sinatra enfrentó un problema común, pero potencialmente dañino para su imagen. Pérdida significativa de cabello, que comenzó en sus 30 y se aceleró en sus 40. Sinatra empezó a usar pelucas alrededor de 1954, aproximadamente al mismo tiempo que reconstruía su carrera con su actuación ganadora del Oscar en De aquí a la eternidad, y grababa sus álbumes emblemáticos de Capitol. Este timing no fue coincidencia. Su resurgimiento profesional requería una imagen renovada. Lo que hace fascinante el caso de Sinatra es cómo sus pelucas se convirtieron en un secreto a voces dentro de su círculo íntimo, ocasionalmente sirviendo como base para bromas de buen humor entre el Rat Pack. Durante sus famosas actuaciones en el Sands Hotel en Las Vegas, Dean Martin a veces hacía referencias oblicuas al pequeño ayudante allá arriba de Sinatra, para deleite del público y la diversión mezclada con irritación de Sinatra. Sammy Davis Jr. recordó después que Sinatra tenía una relación compleja con su peluca. Frank era sensible al respecto con extraños o la prensa, pero con sus amigos a veces la usaba como prop. Una vez, después de una noche particularmente salvaje, le envió su peluca en una caja a Dean con una nota que decía: «Hasta yo necesitaba el día libre para recuperarme». A diferencia de algunas estrellas que mantenían un secretismo estricto, Sinatra ocasionalmente reconocía su situación a través del humor. Durante una sesión de grabación de 1965, Sinatra supuestamente se quitó la peluca durante un descanso. La colocó en un soporte de micrófono y bromeó: «Hasta la maldita cosa necesita un descanso entre tomas». El ayuda de cámara de largo plazo de Sinatra, George Jacobs, reveló que Sinatra viajaba con múltiples pelucas para diferentes ocasiones. Piezas de actuación diseñadas para iluminación de escenario, otras de apariencia más natural para trabajo cinematográfico, y pelucas casuales para uso cotidiano. Como Tony Bennett observó una vez, Frank podía hacer que cualquier cosa pareciera genial, incluso algo de lo que la mayoría de los hombres estarían avergonzados. Ese era su regalo. Él usaba la peluca no lo usaba a él. ¡7! Burt Lancaster, el secreto cubierto de la estrella atlética. La poderosa presencia física de Burt Lancaster definió su imagen en pantalla. El ex acróbata de circo aportó un dinamismo atlético a sus papeles que pocos actores podían igualar. Sin embargo, este modelo de destreza física ocultaba un secreto cosmético. Para finales de sus 30, Lancaster ya experimentaba una pérdida significativa de cabello que requería pelucas cada vez más elaboradas. Las primeras películas de Lancaster como Forajidos, 1946, y Fuerza Bruta, 1947, presentan su línea capilar natural, que ya retrocedía notablemente. Esto cambió, sin embargo, cuando pasó de papeles de cine negro a partes más románticas y heroicas en producciones de Technicolor. Para cuando Lancaster protagonizó aventuras de capa y espada como El Pirata Rojo, 1952. Usaba pelucas que presentaban desafíos técnicos únicos dado su estilo de actuación física. Estas películas requerían que Lancaster realizara muchas de sus propias acrobacias, aprovechando su formación acrobática para escenas que involucraban columpiarse en cuerdas, saltar entre sets y elaboradas peleas de espada. El coordinador de dobles, Lou Ayres, reveló después: «Las pelucas de Burt necesitaban refuerzo especial y métodos de fijación debido a sus acrobacias.
Desarrollamos un sistema usando goma espiritual y malla fina que podía resistir volteretas y escenas de lucha sin desplazarse. Lancaster aparentemente mantenía una actitud práctica sobre sus pelucas. El director John Frankenheimer observó una vez: Bert abordaba su peluca de la misma manera que abordaba todo, con profesionalismo y sin vanidad. Si necesitaba ajuste entre tomas, llamaba a su peluquero sin ninguna vergüenza, de la misma manera que llamaría para un ajuste de utilería. El elamgo de largo plazo de Lancaster, Kirk Douglas, quien no usaba peluca, recordó con diversión: Bert y yo teníamos una broma constante sobre su potenciador de rendimiento. Yo lo molestaba diciendo que tenía una ventaja injusta con las mujeres por su ayuda extra allá arriba. Él respondía que yo solo estaba celoso porque mi cabello natural no se veía tan bien como su cabello comprado. ¡8! William Holden. Del chico dorado a la corona cubierta. La transformación de William Holden de la estrella de rostro fresco de Golden Boy al antihéroe cínico y desgastado de El crepúsculo de los dioses y Stalag 17 fue paralela y a un cambio físico que Hollywood ocultó cuidadosamente: la pérdida prematura de cabello que requirió pelucas durante gran parte de su carrera adulta. Holden comenzó a perder el cabello a principios de sus 30, aproximadamente en la época de su resurgimiento profesional con El crepúsculo de los dioses, 1950. Irónicamente, en esta película sobre las ilusiones de Hollywood, Holden todavía aparece con su línea capilar natural, que retrocede notablemente. Para cuando protagonizó Stalag 17, 1953, por la que ganó un Oscar, Holden había comenzado a usar pelucas. El peluquero de Paramount Studios, Larry Germain, reveló después: las primeras pelucas de Bill estaban diseñadas para coincidir con su línea capilar natural de películas anteriores, solo rellenando lo que había perdido. Con el tiempo le dimos cobertura más completa, pero siempre mantuvimos un aspecto ligeramente retrocedido en las sienes que el público asociaba con él. Lo que distinguía la situación de Holden era su aparente incomodidad con sus pelucas, particularmente en su vida personal. Según varios biógrafos, Holden a menudo se quitaba la peluca en entornos privados y parecía resentir la necesidad de usarla. El director Billy Wilder recordó una vez: Bill no tenía vanidad sobre su apariencia excepto por la situación del cabello. Eso le molestaba porque sentía que era inauténtico, lo cual era irónico, dado que era un actor interpretando diferentes personas para ganarse la vida. Esta incomodidad se hizo particularmente evidente durante la filmación de El puente sobre el río Kwai, 1957, en las húmedas selvas de Ceilán, ahora Sri Lanka. El entorno desafiante hizo que mantener su peluca fuera especialmente difícil. Y hay escenas donde los espectadores cuidadosos pueden detectar inconsistencias en la apariencia de su cabello. 9. Spencer Tracy, el cabello antinatural del actor natural. La reputación de Spencer Tracy como el actor más natural del cine, alguien que aparentemente no actuaba en absoluto, sino simplemente era, contrasta irónicamente con la ayuda artificial que requirió para mantener su apariencia en pantalla. La autenticidad, aparentemente sin esfuerzo de Tracy, se extendía a cada aspecto de su actuación, excepto uno: las pelucas cuidadosamente elaboradas que usó durante gran parte de su carrera posterior. Tracy comenzó a usar pelucas a principios de los 50, cuando tenía poco más de 50 años, y su cabello se había adelgazado considerablemente. Lo que hace que el caso de Tracy sea particularmente interesante es cómo M.J.M. abordó su transición a las pelucas con una sutileza inusual. En lugar de darle repentinamente una cabellera completa, las pelucas iniciales de Tracy estaban diseñadas para verse como el cabello ligeramente ralo de un hombre de mediana edad. El maquillador William Tuttle explicó después: con Spencer evitamos deliberadamente el aspecto obvio de peluca.
Sus primeras piezas estaban diseñadas para coincidir con su línea capilar natural, solo rellenando las áreas adelgazadas. Con el tiempo, gradualmente las hicimos más llenas, pero nunca hasta el punto en que el público notara el cambio. Este enfoque gradual coincidía con la filosofía general de Tracy hacia su oficio, que la actuación nunca debería llamar la atención sobre sí misma. Tracy abordaba sus pelucas con la misma actitud pragmática que aportaba a cada aspecto de su profesión, viéndolas simplemente como otro elemento técnico de crear un personaje en lugar de una cuestión de vanidad personal. Lo que da a la situación de Tracy una dimensión única es su larga relación con Katharine Hepburn, quien supuestamente era una de las pocas personas con las que Tracy se sentía lo suficientemente cómodo para quitarse la peluca. La sobrina de Hepburn, Katharine Houghton, recordó después: «Mi tía me dijo que Tracy usaba su peluca casi constantemente en público y en el set, pero se la quitaba en momentos privados con ella. Ella dijo que se refería a ella como esta maldita cosa, pero reconocía que era esencial para su viabilidad continua como galán». Las pelucas de Tracy se volvieron ligeramente más notorias en su última película, Adivina quién viene esta noche, 1967, que completó poco antes de su muerte. El director de la película, Stanley Kramer, reveló después que la salud en declive de Tracy durante la producción afectó muchos aspectos de la filmación, incluido el mantenimiento de su apariencia. #10. Robert Taylor, el galán manufacturado de MGM. El viaje de Robert Taylor, de modesto estudiante universitario a principal galán de MGM, representa una de las operaciones de fabricación de imagen más exitosas de Hollywood. Una transformación que incluyó pelucas cada vez más sofisticadas a medida que su línea capilar natural retrocedía a lo largo de su carrera. A diferencia de algunas estrellas que comenzaron a usar pelucas solo después de una pérdida significativa de cabello, el caso de Taylor fue proactivo. MGM comenzó a complementar su cabello antes de que se hubiera adelgazado notablemente, decididos a proteger su inversión en crear el galán romántico perfecto. Para principios de los 40, cuando Taylor todavía tenía poco más de 30 años, los estilistas del estudio ya estaban usando pequeñas pelucas para realzar su pico de viuda y asegurar la línea capilar perfecta para primeros planos. El estilista Sidney Gilaroff reveló después que el estudio veía el cabello de Taylor como un componente crítico de su comerciabilidad. Louis B. Mayer consideraba la apariencia de Robert un activo valioso del estudio. Cuando Robert empezó a mostrar signos tempranos de adelgazamiento, Mayer aprobó personalmente el presupuesto para crear las mejores pelucas disponibles, considerándolo una inversión esencial en mantener una propiedad valiosa. Lo que hace que el caso de Taylor sea interesante es cómo sus pelucas evolucionaron junto a los ideales masculinos cambiantes. En sus primeros papeles románticos frente a Greta Garbo y Vivien Leigh, sus pelucas creaban una apariencia perfectamente peinada, acorde con las nociones de los años 30 del galán romántico. A medida que los gustos del público se desplazaron hacia imágenes masculinas más rudas durante y después de la Segunda Guerra Mundial, las pelucas de Taylor se rediseñaron para crear una apariencia más masculina y ligeramente menos perfecta. El contrato de Taylor con MGM incluía disposiciones inusuales con respecto al mantenimiento de su apariencia. Según memorandos del estudio, se requería que Taylor consultara con el estudio antes de hacer cualquier cambio en su apariencia, incluidos cortes de cabello. Se asignó un estilista dedicado para mantener consistencia en su aspecto a través de las producciones. #11. Bob Hope, el cómico que mantuvo su peluca bajo llave. La carrera de 6 décadas de Bob Hope como comediante, actor y artista de la uso lo convirtió en una de las figuras más queridas de Estados Unidos. Una institución nacional cuyo perfil distintivo, nariz de salto de esquí y apariencia aparentemente sin edarse,
volvió instantáneamente reconocible para generaciones de fans. Lo que la mayoría de esos fans nunca se dio cuenta fue que la apariencia familiar de Hope incluía una peluca desde relativamente temprano en su carrera de Hollywood. Hope comenzó a usar pelucas a principios de los 40, cuando tenía casi 40 años, y ya se había establecido como estrella de radio y comediante cinematográfico en ascenso. A diferencia de los actores dramáticos cuyas pelucas estaban diseñadas para mantener el atractivo romántico, la situación de Hope presentaba requisitos únicos. Su peluca necesitaba resistir la comedia física y los movimientos rápidos que caracterizaban sus actuaciones. Lo que hace que el caso de Hope sea particularmente interesante es cómo su peluca ocasionalmente se convirtió en parte de su kit de herramientas cómico. En actuaciones privadas para tropas militares, aunque nunca en sus transmisiones públicas o películas, Hope ocasionalmente incorporaba su peluca en su rutina, a veces ajustándola deliberadamente para obtener risas durante momentos en que fingía estar desconcertado o sorprendido. El maquillador Wally Westmore reveló después: Bob abordaba su peluca de manera diferente a la mayoría de las estrellas. Mientras otros trataban las suyas como un secreto cuidadosamente guardado, Bob veía la suya como ocasionalmente útil para la comedia, aunque solo en ciertos entornos y siempre en sus propios términos. Lo que distinguía la peluca de Hope de muchos contemporáneos era su notable consistencia a lo largo de décadas. Mientras que las pelucas de otras estrellas evolucionaban en estilo y plenitud, Hope mantuvo esencialmente la misma apariencia desde los años 40 hasta los 90, una estabilidad que se convirtió en parte de su marca. El estilista personal de largo plazo de Hope, Harry Gelbart, mantenía una colección de pelucas idénticas que se rotaban y reemplazaban a medida que mostraban desgaste. La imagen de Bob estaba tan establecida que cualquier cambio notable habría sido discordante para el público, explicó Gelbart. Creamos un sistema donde su apariencia permanecía consistente sin importar si estaba filmando una película, haciendo un especial de televisión o entreteniendo tropas en el extranjero. Yul Brynner, el hombre que convirtió la calvicie en marca registrada. Yul Brynner presenta el caso más irónico en nuestro examen de pelucas de Hollywood. Un actor que en realidad tenía cabello, pero se afeitó la cabeza para un papel, solo para descubrir que su apariencia calva era tan distintiva y poderosa que se convirtió en su marca registrada. Sin embargo, incluso Brynner ocasionalmente usaba pelucas cuando papeles específicos requerían que apareciera con cabello. El icónico aspecto calvo de Brynner se originó con su papel como el Rey Moncut en la producción de Broadway de El Rey y Yo en 1951. Aunque estaba experimentando algo de adelgazamiento natural del cabello, Brynner todavía tenía una cantidad razonable cuando tomó la audaz decisión de afeitarse completamente la cabeza para el papel. La apariencia impactante, combinada con su intensidad física y rasgos exóticos, creó una impresión tan poderosa que mantuvo la cabeza afeitada cuando repitió el papel en la versión cinematográfica de 1956, ganando un Oscar por su actuación. Lo que hace fascinante el caso de Brynner es cómo esta elección de personaje inicialmente temporal se convirtió en una marca personal permanente. Después de descubrir el poder distintivo de su apariencia calva, Brynner continuó afeitándose la cabeza durante el resto de su carrera, reconociendo que este aspecto único lo diferenciaba en una industria llena de galanes convencionalmente peinados. La ironía surgió cuando ocasionalmente necesitaba usar pelucas para papeles específicos que requerían que apareciera con cabello. Para películas como Salomón y Saba, 1959, y Taras Bulba, 1962, Brynner usaba pelucas hechas a medida, creando la circunstancia inusual de un hombre naturalmente calvo que deliberadamente se hizo completamente calvo, teniendo que aparecer artificialmente con cabello. El maquillador Phil Rhodes recordó después: Yul abordaba las pelucas de manera diferente a otros actores.
Mientras que la mayoría de las estrellas usaban pelucas para ocultar la calvicie y eran sensibles al respecto, Jules veía las pelucas simplemente como elementos de vestuario. No tenía absolutamente ningún ego ligado a ellas, porque su verdadera persona era la apariencia calva que había elegido. Para el momento de su muerte, en 1985, la cabeza calva de Briner se había vuelto tan icónica que la mayoría de la gente asumía que siempre había sido naturalmente calvo. El testimonio definitivo de cuán exitosamente había transformado una elección deliberada en una característica aparentemente innata. #13. Sean Connery, del cabello perfecto de Bond a abrazar la calvicie. La relación de Sean Connery con las pelucas presenta una de las evoluciones más interesantes de Hollywood. Una estrella que usó pelucas para sus papeles tempranos definitivos, pero más tarde tomó la decisión inusual de abrazar su calvicie natural, creando finalmente dos fases distintas de su carrera icónica. Connery comenzó a perder el cabello notablemente temprano, ya mostrando calvicie significativa a mediados de sus 20, mucho antes de volverse famoso. Cuando fue elegido como James Bond en Doctor No, 1962, los productores reconocieron inmediatamente que el agente secreto suave requería una cabellera completa. A lo largo de todas sus películas de Bond, Connery usó pelucas cada vez más elaboradas que se convirtieron en parte integral de la imagen debonair de 007. El maquillador Charles Parker reveló después: las pelucas de Bond de Shaun se construían con bases especialmente reforzadas y se aseguraban con adhesivo extra fuerte para resistir peleas, escenas submarinas y encuentros románticos. La peluca se consideraba tan esencial para la imagen de Bond como la Walter PPK o el Aston Martin. Connery continuó usando pelucas durante los años 60 y hasta los 70. Sin embargo, cuando entró en sus 40, Connery tomó una decisión casi sin precedentes para un galán de su estatura. Dejó de usar pelucas para la mayoría de los papeles, permitiendo que su calvicie natural significativa fuera visible en pantalla. Esta transición es más evidente al comparar su apariencia en Diamantes para la eternidad, 1971, donde todavía usa una peluca completa como Bond, con La ofensa, 1973, donde aparece con su calvicie natural claramente visible. Esta elección deliberada coincidió con el deseo de Connery de escapar del encasillamiento como Bond y establecerse como un actor dramático serio. El director Sidney Lumet recordó después el razonamiento de Connery. Sean me dijo que estaba cansado de la incomodidad y el artificio de las pelucas. Dijo: ya no soy Bond. No necesito mantener esa imagen perfecta. Mostremos el verdadero yo. Fue una decisión valiente que pocos galanes de su estatura habrían tomado. Lo que hace que la elección de Connery sea particularmente notable es que no disminuyó su estatus de galán ni su atractivo sexual. De hecho, su apariencia natural en películas como La caza del Octubre Rojo y Los Intocables estableció un nuevo paradigma para el atractivo masculino maduro, demostrando que la calvicie podía ser compatible con continuar el estatus de símbolo sexual cuando se combinaba con confianza y presencia en pantalla. #14. Douglas Fairbanks Jr., la corona oculta de la realeza de Hollywood. Douglas Fairbanks Jr. heredó más que solo un nombre famoso de su padre. También heredó una tendencia hacia la pérdida temprana de cabello, creando una situación desafiante para un hombre cuya carrera se construyó en parte sobre papeles de capa y espada que requerían el mismo atractivo físico vibrante que su padre había encarnado. Fairbanks Jr. comenzó a experimentar pérdida notable de cabello a principios de sus 30, aproximadamente en la época de su servicio naval durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando regresó a Hollywood después de la guerra, el contraste entre su apariencia antes de la guerra y su cabello adelgazado
presentaba un obstáculo potencial de carrera para un actor conocido por papeles románticos y de acción. Lo que hace que el caso de Fairbanks Jr. sea particularmente interesante es cómo su enfoque de las pelucas reflejaba su persona aristocrática tanto dentro como fuera de la pantalla. A diferencia de algunas estrellas que intentaban ocultar el hecho de que usaban pelucas, Fairbanks Jr. abordaba la situación con pragmatismo sofisticado, viendo sus pelucas simplemente como otro elemento de mantener la apariencia apropiada esperada de alguien en su posición. El estilista Robert Schiffer recordó después: Douglas abordaba sus pelucas de la manera en que un caballero inglés aborda su guardarropa. Deberían ser de la mejor calidad, perfectamente mantenidas, pero nunca discutidas en público. Esperaba excelencia, pero no tenía vanidad sobre el hecho de que las necesitaba. Esta actitud se alineaba con la persona pública general de Fairbanks Jr., como una figura culta y mundana que se movía cómodamente entre Hollywood, la diplomacia internacional y la alta sociedad británica. Sus pelucas se elaboraban para mantener la apariencia apropiada para estas diversas esferas, enfatizando calidad y sutileza, en lugar de crear una ilusión de juventud. ¡15! César Romero, la corona cubierta del amante latino. La carrera de 6 décadas de César Romero en Hollywood abarcó desde papeles de amante latino en los años 30 hasta su icónico retrato del Joker en la serie de televisión de Batman en los años 60. A lo largo de esta notable longevidad, Romero mantuvo la imagen debonair y sofisticada que lo convirtió en una presencia confiable en todo, desde comedias románticas hasta westerns y campamento de superhéroes. Con la ayuda de pelucas cada vez más obvias, Romero comenzó a perder el cabello en sus 30, creando un obstáculo potencial de carrera para un actor cuyo atractivo se construía en gran medida sobre su encanto continental suave y buena apariencia. A diferencia de algunas estrellas que comenzaron a usar pelucas al primer signo de adelgazamiento, Romero inicialmente permitió que su línea capilar retrocedida fuera visible en películas de finales de los 30 y principios de los 40. A medida que su pérdida de cabello progresaba, sin embargo, hizo la transición a usar pelucas que se convirtieron en una parte permanente de su imagen en pantalla. Lo que hace que el caso de Romero sea particularmente interesante es cómo sus pelucas se volvieron más en lugar de menos notorias a medida que su carrera progresaba. En sus primeras películas, sus pelucas eran relativamente de aspecto natural. Para cuando apareció como el Joker en Batman, a mediados de los 60, sin embargo, su peluca se había vuelto bastante obvia, creando una apariencia ligeramente artificial que en realidad complementaba el tono camp de la serie. El maquillador Ben Mee recordó después: César tenía una actitud única sobre su peluca. A diferencia de la mayoría de las estrellas que querían que sus pelucas fueran indetectables, a él no le preocupaba particularmente si la gente lo notaba. Solía decir: estoy interpretando un papel de cualquier manera. ¿Qué diferencia hace si el cabello también es parte de la actuación? Esta actitud relativamente relajada se extendía a cómo Romero manejaba su peluca en el set. Mientras que muchas estrellas requerían privacidad cuando se aplicaban o ajustaban sus pelucas, Romero era conocido por ajustar casualmente la suya si se desplazaba durante escenas de acción, o quitársela por completo durante descansos si el clima era caluroso. Estos 15 intérpretes legendarios revelan patrones fascinantes en cómo el secreto cosmético más cuidadosamente guardado de Hollywood moldeó carreras y personas en pantalla. Desde la imagen de tipo duro de Humphrey Bogart hasta la elegancia danzarina de Fred Astaire. Desde la rudeza fronteriza de John Wayne hasta la perfección sofisticada de Cary Grant. La peluca de cada estrella se convirtió en parte integral de su presencia icónica en pantalla. Lo que emerge más claramente es cómo la evolución de la tecnología de pelucas fue paralela a la creciente sofisticación técnica de Hollywood en otras áreas. Las pelucas toscas y obvias del cine temprano dieron paso a creaciones cada vez más naturales que podían resistir el escrutinio de primeros planos en Technicolor y filmación en locación.
Quizá lo más revelador es cómo la relación de cada estrella con su peluca reflejaba aspectos más amplios de su persona y enfoque al estrellato. Los perfeccionistas como Cary Grant exigían pelucas impecables e indetectables que realzaran su imagen inmaculada. Los intérpretes más naturales como James Stewart insistían en pelucas que se vieran ligeramente imperfectas y ordinarias. Los pragmáticos como John Wayne veían las pelucas simplemente como otra herramienta de su oficio. Estas variaciones revelan que incluso en algo aparentemente tan directo como cubrir la calvicie, el sistema de estrellas de Hollywood creaba enfoques individualizados que reforzaban el atractivo único y el posicionamiento de mercado de cada intérprete. El legado de estas estrellas que usaban pelucas ofrece conocimientos importantes sobre la relación compleja de Hollywood con la apariencia física y la autenticidad. En una industria construida sobre la ilusión, la peluca representaba quizá la forma más común y aceptada de mejora física. Un reconocimiento tácito de que ciertas concesiones al artificio eran necesarias para mantener la producción de fábrica de sueños de glamour y emoción. Lo que es particularmente sorprendente es cuán exitosamente se mantuvo este secreto durante toda la Edad de Oro. En una era antes del escrutinio de Internet y la televisión de alta definición, el público aceptaba en gran medida las apariencias de sus ídolos de la pantalla sin cuestionar. La iluminación cuidadosa, ángulos de cámara estratégicos y mantenimiento meticuloso de pelucas creaban una ilusión convincente que permitía a los espectadores enfocarse en las actuaciones en lugar de en imperfecciones físicas. Este acuerdo colectivo de mantener la ilusión se extendía más allá de estudios y estrellas a la prensa de entretenimiento, que rara vez, si es que alguna vez, mencionaba pelucas en perfiles o entrevistas. Este código de silencio preservaba las imágenes cuidadosamente construidas en las que el público había invertido emocionalmente. Un enfoque vastamente diferente al de hoy, que celebra revelar la verdad detrás de las apariencias de celebridades. Quizá el conocimiento más valioso de las historias de pelucas de estas estrellas de la Edad de Oro es reconocer cómo este pequeño engaño sirvió a una verdad más grande. Crear personajes memorables y personas que continúan resonando décadas después de que se hicieron estas películas. Las pelucas que ayudaron a Bogart a encarnar a Rick en Casablanca, o a John Wayne a personificar la masculinidad del western. Fueron finalmente detalles menores en la creación de personajes y actuaciones que han alcanzado inmortalidad cultural. Como Fred Astaire supuestamente le dijo una vez a un actor joven: «No recuerdan si tenías cabello, recuerdan si podías bailar». ¿Cuál de estas estrellas te sorprendió más? ¿Habías notado alguna vez indicios de estas pelucas ocultas en tus películas clásicas favoritas? Deja tu comentario abajo. Si disfrutaste esta mirada más profunda al secreto mejor guardado de Hollywood, dale like y suscríbete a Hollywood Tabú para más historias que revelan la verdad oculta del cine clásico. Esto fue Hollywood Tabú. Hasta la próxima.